Amén, amados hermanos, muy buenas noches. Qué alegría, qué gozo volverlos a ver y verlos, ¿no? Que están bien, mis amados hermanos. Reciban un abrazo, ¿no? Eh, Ahí a la distancia, con mucho amor, que el Señor me los siga guardando, cuidando y bendiciendo, ¿no? Durante todo este tiempo. Amén. Y quisiera compartir lo que el Señor ha estado poniendo en estos días en mi corazón, eh, ¿no? Quizás este no sea, bueno, tan largo, no me quiero extender tanto, ¿no? Quiero dar lo que el Señor nada más también ha puesto en mi corazón y quisiera compartir con cada uno de ustedes. Amén. Y me gustaría invitarles a abrir su Biblia en el libro de Mateo. El mensaje que el Señor me ha estado dando en estos días es a raíz de, ¿no? De una conversación o de una pregunta donde Jesús hacía a los discípulos, ¿no? Me gustaría leer el verso, desde el 13 vamos a lecturarlo. Mateo 16, verso 13. Amén. La palabra del Señor dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, a raíz de esta conversación o de esta pregunta que Jesús le hacía a Pedro, ¿no? Y, y Pedro, con esa revelación de Jesús, del Señor que le había dado a través del Espíritu Santo, responde correctamente, ¿no es cierto? Y es donde pues ya sabemos que estamos fundamentados, ¿no? Que estamos fundamentados en aquello que el Señor le había revelado a Pedro. Y entonces en el 18 dice, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Que en el, en el griego, ¿no? Pedro es Petros, ¿no? Piedra, que significa piedra, ¿no? Su nombre. Entonces Jesús le dice, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿no? Hablando de Jesús mismo, ¿no? Dice que va a ser, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, dice. En las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Todo hemos entendido esa parte porque el Señor así nos ha revelado. Amén. Y también esto lo confirma Pedro en el libro de Primera de Pedro. A ver, vamos a ir un rato.
Primera de Pedro, como ya después Pedro confirma esta palabra, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, 4, vamos a lecturar hasta el 8. Acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Hasta ahí nomás vamos a... Entonces, ahí confirma lo que el Señor Jesús le había dicho a Pedro. Amén, pero no quisiera centrarme en esa parte, ¿no? Mientras yo estudiaba, quizás es otro tema ya, ¿no? Del fundamento y no me quiero extender por otro lado, sino quiero llegar a hacer entender lo que el Señor me ha estado dando en lo personal y quisiera compartirles, ¿no? Cuando yo leía, ¿no? De Pedro, cómo el Señor le llamaba eh, Petros, piedra viva, ¿no? Cuando yo leía esa palabra, se me venía en la mente una ciudad que había visto, ¿no? En un documental que yo sé que ustedes también lo han escuchado, ¿no? Es una de las maravillas del mundo. Estoy hablando de la ciudad de Petra, de Jordania, ¿no? Y yo me he quedado impresionado al ver cómo esa ciudad habían construido en la roca y lo maravilloso que habían hecho. Cuando yo leía esta palabra de Pedro, me hacía acordar este episodio que había visto, ¿no? Cómo habían tallado, cómo lo habían dado forma. No era algo que, bueno, es una cueva y solamente sirve para refugiarse, ¿no? Pero no era así, ¿no? Es una ciudad preciosa donde lo han tenido los mínimos detalles en construirla. Y yo me imaginaba y pensaba, ¿no? ¿Cómo el hombre ha tenido tanta destreza, habilidad para que puedan construir esta ciudad de pura piedra? Entonces se me venía en el corazón, el Señor me hablaba y me decía que nosotros así somos formados por el Señor, ¿no? A veces comparando con la piedra, digo, pero esa piedra es dura, ¿no? Y muchas veces nosotros también somos duros para ser formados, ¿no? Y en ese trayecto de ser formados, muchas veces nos rompemos y el Señor tiene que volvernos a hacer. Y el Señor me hablaba eso ¿no? Podía leer algunos textos donde el Señor me decía, ¿no? No, básicamente mi vida, ¿no? Entonces, me gustaría ir también a Jeremías. Son textos conocidos, pero que el Señor me ha estado hablando, ¿no? Jeremías 18. Jeremías 18, verso 2 al 4. Amén. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía
se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Hemos entrado al taller, amados hermanos. Hemos entrado a ese taller a hacer vasijas, a ser moldeados por el Señor. Muchas veces, como decía, ¿no? En el caminar nos rompemos, nos estropeamos, pero el Señor tiene tanto amor y tanta misericordia para volverlo a hacer. Y Él lo va a hacer según conforme a su corazón, no a la nuestra. No, no, de repente no nos va a agradar, pero el Señor sabe lo que hace. El Señor tiene control de todo y Él sabe cómo hace esa vasija. Muchas veces cuestionamos o decimos, Señor, ¿por qué no quiero esto que me quites? O Señor, mira mi carácter, no quiero dejarlo, pero el Señor lo quiere cambiar. Aún hay muchas cosas todavía en nosotros que necesitamos ser renovados o cambiados por el Señor. Quizás sean cosas pequeñas que aún está estorbando todavía en las cosas del Señor y que no le agrada. ¿Cómo podremos decirle al Señor, Señor, eso no quiero que hagas conmigo? Como dicen en el libro de Romanos, ¿no? Vamos a ver un rato en Romanos. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Amén. ¿Cómo podemos decir, oh Señor, no, esa parte de mi vida no quiero borrarla, no quiero dejarla? ¿No? Dejemos al Señor que Él trabaje en nuestra vida. Y aunque quite lo que no le agrada de nuestra vida, que Él nos moldee según como Él desee. Porque yo sé que aún hay cosas que no le agrada al Señor. No cuestionemos la obra de sus manos. ¿Qué es lo que está aún estorbándole al Señor? ¿Qué es aún lo que no le gusta? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿o qué tú quieres dejarle al Señor que quite de ti? Yo sé que hay, en mí hay, y le digo, Señor, cada día le digo, Señor, saca esto de mí, porque aún no me deja crecer. Y no nos deja crecer, en verdad. La carne lucha contra el espíritu. Y es necesario que entremos a ser tallados como esas piedras, ¿no? Desde aquella ciudad. ¿Cuánto tiempo habrán demorado en construir y en esa paciencia que habrán tenido? Y el Señor tiene esa paciencia con nosotros, porque aún hay tantas cosas que necesitamos sacar. ¿Qué puede ser? Examinémonos. ¿Qué es lo que no le agrada al Señor? Quizás miedo,
quizás tradiciones, ¿no? O no, no sé, lo que no te deja seguirle al Señor. ¿Para qué, ahora, para qué vamos a ser limpiados, renovados? ¿Para qué vamos a ser nuevamente formados? Vamos a ver en segunda de Timoteo, capítulo 2, 2:20. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Necesitamos ser moldeados por el Señor para ser vasos de honra, para que el Señor se pueda glorificar en nuestra vida y a través de ella poder también ir a las almas y dejar que su obra se perfeccione en nuestra vida, porque el Señor quiere que seamos semejante a Él, que seamos el reflejo de Cristo, que Cristo refleje en nuestra vida, pero sin embargo aún hay cosas que necesita ser moldeado en nuestra vida. Aún necesitamos seguir entrando en ese taller, en el maestro, en el alfarero, para que nos siga moldeando, quitando. Y vayamos al Señor y digámosle de todo corazón, Señor, límpiame. ¿Qué es lo que no te agrada de mi vida? Yo sé que hay muchas cosas aún. ¿Qué es lo que no nos deja seguir, no? Adelante. El Señor me decía, ¿qué es lo que tiene que quitar esto? Tiene que salir esto. Tengo que limpiarte esto. Muchas veces digo, no, Señor, eso me va a doler. No quiero, no quiero dejar. Oh, no, que me gusta ir a las reuniones con los familiares o no. Aún estoy apegado a las tradiciones, quizás, no sé, ¿no? Pero el Señor quita, quita. O a veces somos religiosos o aún estamos buscando a alguien todavía en lo que nuestros ojos como el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel buscaban un rey, ¿no? Muchas veces el hombre hasta ahora sigue buscando una persona, quien sea, quien les guíe. El Señor es el quien nos guía. El Señor es quien es nuestro pastor. No necesitamos nada más, porque Él cubre todo. Pero ahí está lo que no le agrada al Señor. Aún hay cosas que no le agradan. Segunda de Corintios, capítulo 4, 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria sea al Señor. Vamos a ser barros siempre, pero el Señor se va a glorificar
y vamos a recibir esa revelación de Pedro como recibió con excelencia el poder de Dios. Y somos de barro para poder recordarnos que somos seres humanos que podemos fallar y no engrandecernos o decir, no, esto lo conseguí porque es con mi esfuerzo o porque yo soy inteligente. No, es que ahora ya soy ministro. Escucho yo decir, muchos amigos, no, es que he estudiado por mi esfuerzo, ahora soy apóstol, soy evangelista, soy pastor, por mi esfuerzo. Nada, Señor, somos barro y podemos rompernos en cualquier momento. Y el Señor tendrá que hacer nuevamente y tendrá que quitar eso, justamente, lo que no le agrada a Él. Y gloriarse, y el Señor glorificarse, y que el Señor pueda hacer una obra maravillosa en nuestra vida y resplandecer como Moisés cuando vio al Señor y tuvo ese encuentro, cambió su rostro. Que la persona vea en nosotros a Cristo reflejado, no que nos vea a nosotros, porque si nos ven a nosotros, en vez de ir a Cristo se van a ir atrás. Pero si ven al Señor en nosotros va a ser diferente. Pero para que haya eso, necesitamos ser moldeados, necesitamos entrar al taller, necesitamos ser tallados como el Señor quiere. Yo sé que muchas veces no nos va a gustar, yo sé que muchas veces va a doler cada cincelada, cada ahí con el combo, yo sé que eso va a doler, pero es necesario para poder recibir ese tesoro precioso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que conocemos al Señor mucho tiempo, pero yo sé que todavía aún hay muchas cosas que moldear en nuestras vidas. Y el Señor a mí me lo recuerda cada vez. Yo me recuerdo una vez cuando era muchachito, eh, yo decía, no, Señor, yo nunca voy a caer o no te voy a fallar, decía, ¿no? Como Pedro, no, Señor, yo no te voy a negar, Señor. Pasado el tiempo, me tuve que estrellar en la pared para poder aprender. Y ahora veo que estos tiempos son diferentes. Veo que este tiempo ya uno es más prudente aún hasta en hablar. El Señor te empieza a obrar en tu vida, pero es necesario que dejemos que el Espíritu crezca en nuestra vida. Que dejemos que el Señor obre en nuestra vida. Que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Que el Señor se glorifique en medio de nosotros, en nuestra vida, con los dones, con todo lo que el Señor nos ha prometido. Y qué precioso es estar en eso. El domingo pasado, en la reunión dominical de acá en Huancayo, ha sido una reunión preciosa porque el Señor se movía como Él deseaba. Y hemos sido realmente satisfechos con el Señor. Y eso necesitamos siempre, ser renovados, ser labrados, tallados. Y eso me decía el Señor me hacía ver aún mi condición, aún mira, aún falta esto y el otro, y que yo, que no, Señor, que esa parte no le quites, pero no, sino hay que rendirnos al Señor, hay que rendirnos al Señor. Amén, amados hermanos, no quisiera más, pero eso es lo que el Señor me ha estado dando en estos días. Y verdaderamente gracias por
por permitir compartir, ¿no? Yo sé que no es fácil, ¿no? Compartir, porque ustedes son verdaderamente nuestros padres espirituales, por mucho tiempo los conocemos y que el Señor me los siga bendiciendo y los amamos acá, hermanos, ¿no? Y gracias por permitirme poder compartir esta pequeña porción de la palabra del Señor. Amén, amados hermanos.